buenas tardes, bienvenidos a Pluralidades, aquí en Teleradio Cambio Digital, RW Cardel 90.3 de frecuencia modulada. Esta tarde, como siempre, saludo por principio de orden aquí a mis compañeras Fabi Balmori. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Violeta, Vero, Sandrita, un gustazo tenerte aquí esta tarde en Pluralidades. Y un saludo con mucho cariño a todos los que ya desde ahorita nos están sintonizando también. Y también a la doctora Verónica Pulido Herrera. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes y muchas gracias por sintonizarnos y espero que sea agradable el programa. Claro que sí, y esta tarde tenemos también como invitada muy especial a una mujer muy dinámica, de verdad, todo el tiempo está activa, realizando muchísimas acciones, además de ser mamá, profesionista, tiene un despacho contable, tiene varias actividades, ¿verdad, Fabi? Así es. Bueno, pues le damos la bienvenida a la contadora Sandra Isabel Vázquez Castillo, maestra además, quien, bueno, la conocemos hace mucho tiempo como una de las mujeres que ha desarrollado el liderazgo para ella misma y para otras mujeres. Es presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, vicepresidenta en el Consejo Coordinador Empresarial, asesora de negocios del Cuerpo Consular del Estado de Veracruz, es cónsul honoraria de Belice y además desde hace ya varios periodos directora del Museo Recinto de la Reforma, una mujer culta, empresaria, emprendedora y la verdad es que además muy solidaria, mamá también, Frida. Bienvenida, Sandrita, un gusto tenerte aquí esta tarde. No, al contrario, porque pues todas somos amigas, vivimos aquí y nos preocupamos y hacemos algo por cada día vivir mejor. Ese es el objetivo, yo creo que de todas nosotras. Gracias. Sandrita, un tema muy polémico, sí, que es el que hemos elegido esta tarde acerca del paso de todas estas personas, la caravana migratoria que trae a personas de origen hondureño y de Guatemala. En su mayoría son ellas dos y se ha generado mucha controversia en las redes sociales, en mesas de café, dentro de las familias. Hay quienes dicen, pues, ¿qué viene a hacer toda esta serie de personas que tratan de llegar hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida? Hay quienes dicen se trata de un problema netamente político, justo a unos cuantos días de que se lleve a cabo la reelección o posible votación para Donald Trump en Estados Unidos, la reelección del Congreso. Bueno, pues todas estas acciones tenemos que tratarlas esta tarde y pues iniciamos. Tú, desde tu punto de vista como cónsul de Belice en Veracruz, ¿cuál es tu óptica, tu punto de vista acerca de esto? Bueno, fíjense que ahorita les decía, nosotros trabajamos y hacemos cosas para vivir mejor y estar mejor y preocuparnos por nuestro estado y estar en todo eso por mejorar, familia, estado, vecinos y demás. Aquí hay varias preguntas. La primera, ¿de qué huyen? De su país, porque están huyendo. Claro. Y en su país no está en guerra. El refugiado, pues busca un lugar porque no está a gusto en su país. Y la segunda, ¿por qué una caravana? Huyen porque su país tiene un ingreso más pequeño que el de nuestro estado de Veracruz. Un ingreso estatal y federal mucho más pequeño y lo que se hace pues no está bien repartido y las palabras que hemos escuchado en todo este siglo, corrupción y demás de la parte gubernamental, pues esa es la que hay. O sea, y aparte que las prácticas políticas no se han llevado a cabo en esos países para que su control de natalidad y todo eso pues disminuya. Si ustedes es la segunda caravana en este año, la primera fue en abril de 400 personas. ¿Por qué una caravana? ¿Por qué una caravana? Porque ellos les da fuerza y entonces están huyendo del coyotaje. Si se vienen solos, les tienen que pagar más de 10,000 hasta $10,000 por pasar a Estados Unidos. Entonces, en una caravana, ellos se dan la fuerza de que unidos están evitando el coyotaje. No hay otra razón más que esa. México ya lo sabía, porque en abril tuvimos la misma reunión que tuvimos ahora
los representantes de los países centroamericanos, y nos dicen la forma en que nosotros, que con mucho gusto México recibe a un beliceño, un hondureño, siempre y cuando cumpla con sus requisitos. Si es refugiado, bueno, el refugiado es porque te está sucediendo algo, no nada más de guerra, de acoso, de muchas formas y razones, que nosotros aquí en México tenemos un organismo que califica si es refugiado o no es refugiado. Estudien. Entonces, por ahí ya tenemos ese organismo resuelto. Desde abril, el presidente de la República, nuestro presidente Enrique Peña Nieto, organizó varias visitas con el secretario de Relaciones Exteriores, pero sobre todo hubo una instrucción con los embajadores que están allá para decirle a los requisitos que debe de haber. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los cónsules que están aquí, que son cónsules generales porque su país los contrata exclusivamente para ver cuestiones migratorias que ellos tienen todos los días en una situación muy fea, porque un migrante muchas veces, o la gran mayoría de las veces, es vejado por autoridades mexicanas? Ahora voy a hablar de parte de México, no como cónsul, no como belice, porque me ha tocado que en los 7 años que yo llevo, algunos casos medios feitos, que bueno, si yo no he puesto el punto sobre la I, pues pobres, la verdad. Entonces hay muchas cosas que aprender y muchas cosas que hacer. Nuestro problema de Veracruz no es Veracruz, porque este va a ser el paso del migrante. El problema está en Chiapas. El problema es el cómo ya dijeron, de toda esta gente no son 4,000, son 7,000. Entonces, de toda esta gente que vienen a Sacanabana, vienen niños de 14 años, de 12, de 10, sin papás, y les han preguntado ¿a qué vas? No, yo ya le dije, ¿y tu mamá sabe? Sí, ya le dije que me iba porque solamente allá voy a tener otra vida mejor. Y la mamá le dijo, vete mijo, porque aquí nos estamos muriendo de hambre. Y están hablando de que el frijol y la canasta básica que están comprando ellos allá es 3 veces más barata aquí, y nos estamos quejando. Con eso les digo todo. Sandra, ¿cuáles son esos requisitos que tú mencionabas hace un momento para que alguien pueda ser refugiado, para entrar legalmente a México, en el sentido de que ha habido mucha polémica porque además es un hecho sin precedentes, ¿no? Así es. Y bueno, se ha criticado mucho el actuar del gobierno mexicano. Por otro lado, hay quien está a favor y dice es un respeto a la soberanía, México de los mexicanos, de esa forma no. Hay desde posturas muy radicales de la gente que está totalmente en contra de los centroamericanos, cuando México también es un país que se ha construido a través de inmigrantes, ¿no? Así es. Entonces, pues es un tanto ilógico, pero entendemos que las formas sí no han sido las correctas o las mejores. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? ¿En qué se está incumpliendo de cada una de las partes? Mira, para empezar, los migrantes, ¿por qué se vienen por Chiapas y no por Belice? En cambio, al revés, en diciembre, que ya va a ser todos sus connacionales que ya están debidamente en Estados Unidos, que tienen documentos de residencia, vienen con todo lo que compran y se pasan por Belice. ¿Por qué? Porque hay un buen puente, porque hay una seguridad y porque no te van a robar. Acá no se logró establecer, sí se logró firmar un acuerdo con esos países que podían pasar siempre y cuando tengan la documentación. ¿Qué documentación? Un niño que nunca ha ido a la escuela, como el de 14, como los que yo he leído de lo que está pasando, le están pidiendo su acta de nacimiento. Y con eso le van a decir al niño, entonces te vamos a dar un estatus de refugiado. Los que no tengan documentos de una identificación, allá le llaman su ID, lo que nosotros aquí una credencial para votar y demás, tu acta de nacimiento para que nosotros, y están conversando con cada uno de ellos, ¿en qué estatus quieres? Ahora, si eres más grande y tienes tu ID, quieres una visa temporal de trabajo, ¿cuánto les llega? Porque ya calcularon cuánto llegan de aquí a la frontera.
Y al término de la visa y ya lo registraste, lo tiene que cumplir, y si no, va de deportado. Como muchos no les gusta, no sé si por ignorancia o cómo o por qué, no traen el documento, entonces se han amontonado, y aunque esté ahí derechos humanos y la Policía Federal sin armas, los están ayudando muchísimo. Lo que yo he visto en unos videos que nos presenta Migración, y lo están ayudando, pero hay unos que por eso vienen en caravana, para hacerse más fuertes, y entonces unos quieren tumbar, quieren irse en balsa. Es ese paso que yo también no entiendo al gobierno mexicano, ¿por qué no ha hecho una frontera fortalecida de un puente bien hecho? Yo quiero que busquen en el Google el puente de Belice. El puente de Belice es una chulada, está mejor que el de Reynosa. Yo digo que yo no sé por qué, pero bueno, es más, hubo el acuerdo de que Belice, todo el mundo lo conoce por su zona libre, y antes se pasaba por la zona libre, ahora ya no, la zona libre queda muy lejos del puente, no tiene nada que ver. ¿Qué ha pasado? Pues yo creo que no se han puesto de acuerdo todos los gobiernos, y algunos no están haciendo bien su trabajo, porque esta difusión desde abril a hoy, octubre, ya tuvimos la experiencia de abril de la primera caravana. Entonces hoy era para que todo el mundo ya estuviera trabajando en ello. México lo tiene que pedir, no es que los documentos, no tenemos que ser a fuerza, no puedes ser, no dicen, no es que no seamos insensibles, no, quédate, te puedo dar de comer ahí en Chiapas. Cuando uno tramita un pasaporte siendo mexicano, pues tienes que presentar documentos básicos, ¿no? Bueno, mira, no, soy mexicano. Bueno, te voy a decir, nosotros que hicimos en Belice ahorita en verano, vimos que demasiado en la Riviera Maya ya estaban en Chetumal, mucho europeo y mucho ruso, y no te voy a pedir un pasaporte ni te voy a cobrar una visa europea, nosotros no tenemos visa, pero te voy a dar un permiso de 5 días, vete a la isla de San Pedro, vete a donde quieras, pero me tienes que comprobar tu hotel, y eso, oye, vas a ser un turista, ¿me vas a dejar dinero? Claro. Entonces aquí no es que haya faltado voluntad política de México, no, se sobrepasó a estos dos países, le sobrepasó la gente, dijeron una caravana, pensaron que era la misma de abril, 300, 400, no es lo mismo que de ahorita. Ahora, nosotros, las puedo invitar a mi casa a ustedes que las conozco, pero si ustedes me dicen, oye, Sandrita, ¿sabes qué? Acaba de llegar mi vecina, y también la puedo invitar, pues sí, Fabi, pero yo estoy confiando en ¿quién? En ella, pero no sabemos, porque ya tenemos ahorita lo hemos vivido aquí en carne propia, no nos han contado, que ya entre vecinos ni nos conocemos, ya ha pasado muchas cosas, si como decimos aquí en México, si la burra no era arisca, lo hicieron. Entonces, voces de expresión va a haber muchas, pero yo creo que lo correcto es saber quién entra a nuestro país. Para mí, eso es lo correcto. Pues sí, hay una autoridad, ¿no? Hay un orden que debe de estar establecido, al igual que como lo dices, cuando los mexicanos deseamos ir a otro país, ya sea el pasaporte que nos identifique o la visa donde sea obligatorio. Un permiso del gobierno, así se ha pasado. Pero debemos de presentar. No podemos llevar el libre tránsito. Así es. Bueno, hay libre tránsito, sí, pero dentro de una reglamentación establecida. México no está pidiendo pasaporte, les va a dar permiso siempre y cuando tú digas, me identifico. ¿Con qué? Con lo que tengas. Identifícate y ya todo esto ya está computarizado, sí. Él es hondureño, sí. Él es guatemalteco, sí. Él es costarricense, sí. Él es nicaragüense. Con esta parte de cónsul, se reúnen constantemente, tienen como que fechas establecidas. Pues mira, y a su vez esa información también para que ellos sepan antes de salir de su país. Sí, se les da. Como la parte reglamentaria. En mi caso, pues como yo soy una cónsul honoraria significa que hago el mismo trabajo sin devengar un sueldo, porque los casos míos son uno cada año y el de ellos son 20 o 25 diarios. O sea, sí, son países con problemáticas muy distintas. Muy distintas. ¿Cómo? ¿Por qué Belice no?
Pues para empezar, porque vuelvo a decir, el ingreso per cápita en Centroamérica somos el tercero. El segundo punto es que, aparte de que estamos muy bien con la Commonwealth, Belice tiene... ¿Qué es eso? Belice pertenece en la mitad, bueno, todo, a los países de Inglaterra. Allá. Entonces son varios países que se llaman, que pertenecen y se llaman Commonwealth, Países Unidos a Inglaterra. Nosotros, en vez de tener un tratado de libre comercio con México, porque México dice, ay, los hermanos son bien poquitos, 375,000 habitantes, en muchos años, ¿por qué? Porque tenemos un control de la natalidad. ¿Por qué? Porque el idioma es el inglés. ¿Por qué? Porque es un país chiquito donde la gente de la Commonwealth, que son 12 países, que es Barbados, Jamaica y todos ellos, y si alguien va a estudiar medicina, la Universidad de Medicina está en Belice, pero si alguien va a estudiar leyes, se va a Jamaica. Hay esos acuerdos. Si alguien va a estudiar arquitectura, se va a Inglaterra. Obvio que tengan el promedio y todos los demás. Son cooperaciones de la reina, y el dólar viene la reina Isabel aún. Entonces, ¿qué se ha hecho? Es un sistema económico-político distinto. Nuestro gobernador es honorario, igual que yo. Lo pone la reina. Pero el primer ministro no, lo pone el pueblo. Pero el primer ministro tiene que hacer política. Pero, por ejemplo, en el 2014 que yo fui con el evento de Veracruz, me dice en el Hotel Cónsul, vaya y salude al primer ministro. ¿Por qué lo voy a saludar? Si al rato voy a comer con él. No, él no va a ir. ¿Pero por qué no va a ir? Dice, porque fíjese que al ministro de Migración le encontraron que pasó a un chino con documentos apócrifos. Pero después le encontraron que dio $1 millón beliceños a cambio de esto, de entrada. Entonces, mientras esto no se esclarezca, el primer ministro no puede salir a un acto público hasta que él quede totalmente limpio. Va a ir el gobernador, y si el gobernador se hiciera tonto y dijera ese $1 millón se va a repartir y la reina lo sabe, los tres van a la cárcel. Entonces es distinto. También yo tengo 7 años de ser cónsul, hace 7 años el embajador que me invitó, pues secuestraron a su hijo. Y me dice, voy yo, y me dice, no, secuestraron a mi hijo. Y con la última letra del abecedario dijo, y me están pidiendo $1 millón, 2 millones o no sé cuánto. Yo no tengo. Pero lo que sí tengo, Inglaterra. Scotland Yard, me está pasando esto, o sea, no puedo. Y yo creo que sí hay pájaros en el alambre, porque yo creo que lo que colgó y todo, se lo entregaron. Y ya no se metieron las cucarachas. Entonces, cada gente sabe dónde se aplica la ley y dónde no. Los gobiernos debieron, desde abril para acá, el de México sí lo hizo. El de México hizo una propaganda muy grande y les dijo muy claro al presidente Peña Nieto, no van a pasar aquellos que no traigan un documento de identificación personal, y yo me comprometo a darles el estatus de refugiado sin ir a la Comar ni nada, o sea, es automático. El niño que entre con un acta de nacimiento, México le da el estatus de refugiado, y el adulto que entre con su ID le da una visa temporal de trabajo y demás. No quieren orden. Ese es el punto que estamos viendo. Por eso todo mundo hay una opinión, y ninguno también de los, pues, si van y entrevistan al embajador de México, Guatemala, yo creo que ese sí les diría. Y los demás, estamos trabajando desde abril y les hicimos una programación de esto. Yo la tengo, pero nosotros no tenemos ninguno que venga en la caravana. Bien, vamos a una breve pausa, regresamos porque está muy interesante toda la explicación que nos estás dando, Cónsul. Vamos a pausa, regresamos aquí a Pluralidad, Teleradio Cambio Digital, RW Cardel 90.3 de frecuencia modulada.
Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver... Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver tremendo caso. Con arma de niño. Lo que usted tiene se llama abundancia de almanaque. Póngase 10 pesos de multa por ese diagnóstico. Pero si no soy yo, señor juez. No dejes de escuchar la tremenda corte de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Teleradio Cambio Digital. Un toldo a La Habana. Bueno, quizás. Audiencia pública. El tremendo juez. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Continuamos aquí en Pluralidades, Teleradio Cambio Digital, RW Cardel. Pues muy interesante. También ya está aquí con nosotros la maestra Carolina Eugenio Aragón. Sí, Cacho, un gusto estar aquí con Sandra Vázquez. No, con todas. Sí. Bien, maestra, ¿tienes algún cuestionamiento? Bueno, sí, con respecto a esta migración, ¿no? Es importante que también nosotros analicemos la problemática que se refleja a nivel mundial y a nivel América, de por qué estas personas se desplazan en tan enormes cantidades, ¿no? Pues en algún momento de la discriminación racial en Estados Unidos, nosotros hemos visto que el rol de los mexicanos ha ido cambiando poco a poco, ¿no? Vemos que en el mercado ya salen modelos que son morenas como nosotros y negras, antes no había. ¿Por qué? Porque ya representamos una gran franja de la población. Ya vemos que no todas salen de delincuentes, vemos que Salma Hayek, por ejemplo, es un personaje relevante. Hay cambios que uno puede ver en el mercado y en la aportación de la población latina y de la población de color en Estados Unidos. Que se lo han ganado. No los hemos ganado. Sí, no, porque ellos han actuado sin precedentes como los cineastas y como sí, todo. Entonces, pero volvemos al punto, no todos son iguales. Sí, en cuanto a eso yo diría, bueno, desde ese punto del análisis se puede observar algo que va progresando, ¿no? Pero esta multitud que avanza hacia allá tiene motivos, ¿no? Sí, ¿qué podemos nosotros como seres humanos primero, ¿no? Como hermanos, porque somos seres con derechos igual que ellos esencialmente, ¿qué podríamos nosotros plantear como una solución? ¿Cómo podríamos nosotros contribuir como personas? Porque a veces queremos nada más ver las problemáticas y dependen del presidente o dependen de Donald Trump, pero como nosotros, ¿qué podemos hacer? Porque, por ejemplo, estaba yo viendo, Melania Trump es migrante, es nacionalizada, ¿sí? Entonces, hay una acción selectiva a la hora del trato al migrante, que si en algún momento, por ejemplo, en los 60 se estuvo luchando porque los negros tuvieran derecho a estar en los restaurantes donde estaban segregados, ¿no? Y todo eso,
hay todavía por ahí un resabio donde no permitimos nosotros la integración, porque tanto talento puedo tener yo, ¿verdad?, con mi origen mestizo, como alguien de Perú o alguien de Honduras, y ahí también tenemos nosotros un común tronco, que es la ciencia, que es el conocimiento, que es la dignidad humana. Entonces, como personas, en ese sentido le hablo, ¿no? Y al margen de la ley, porque yo entiendo que la ley está en movimiento, no es una ley que permanezca por 20 años, sino que van avanzando las leyes, los derechos humanos, la migración, y lo que fue hace 10 años no es ahora, y va cambiando. Entonces, como ciudadanos, como sociedad, ¿cómo podemos nosotros también ir avanzando en la medida de que se van moviendo las leyes y que va habiendo una correlación diferente, ¿no? Sí, ahí creo que hay una brecha generacional. A lo mejor nuestra edad es más selectiva, pero yo estoy viendo en los jóvenes que tienen una enorme capacidad de ponerse sí en el lugar de otro. Esta juventud, yo creo que sí son los que aportan y los que ayudan, y los que si los ven por ahí les ayudan, les dan algo de comer. Cuando el migrante llegó aquí a Veracruz, sí hay que tratarlo bien, porque ya pasó por lo más difícil. Ya. El otro punto para que salga exitoso es cruzar la frontera. Pero el migrante de aquí, nosotros, y yo digo nosotros, mi generación, porque yo veo que los jóvenes no. Ejemplo, tu hermana Lemare, ya ves como cuántos se van con los niños y que siempre ayuda y que siempre da. Gracias. Eso también es cosa educacional. Si tus padres en tu casa, yo he visto en la casa de ellos que sus papás siempre las educaron y que ayudan al prójimo y esto y esa es la respuesta. Pero si en tus padres aquí, que hay muchos que nada más crean monstruitos y oyen hablar de monstruosidades, abuelas, tías y demás, ese es el comportamiento. Ay no, ay fuchi, ay no, porque nosotros somos blanquitos, porque aquel es así. No, es educación de casa, pero es generacional. Hay una brecha muy grande. Yo sí he visto que esta juventud tiene otra mentalidad más abierta a todo, hasta apoyar, y no está pensando en que el día que yo me gradúe voy a comprarme mi casa en el Racket Palma. No, ellos están hablando de la movilidad. Si yo cuando termine, yo puedo ir a trabajar, si no es a Nueva York, me voy a ir a Grecia, o si no me voy a ir acá. O sea, como tienen una mentalidad al mundo y están oyendo de migración, ahorita estamos oyendo aquí, pero ojo, entre los que vienen de ahí, el problema de Venezuela es grande. Aquí, ¿cómo se llama? Quintana Roo, Cancún, está lleno de venezolanos, como en su tiempo estuvo lleno de cubanos. Antes había 5,000 cubanos, yo creo que ahora hay como 8,000 venezolanos. Si vienen caminando, ahora Nicaragua tiene un problema político tremendo, y están caminando hacia acá. Caminaron algunos hacia Belice, hicimos lo mismo, documentos, estatus de refugiado, porque si vienes de un país con un problema político. Entonces, y una vez que son refugiados pueden estar por siempre acá y buscar nacionalizarse. Una vez que tienen el estatus de refugiado, con tu estatus tú puedes conseguir trabajo. Mira, un refugiado muy amigo mío, árabe, me decía: yo que quisiera estar en mi país, pero hay una guerra, no puedo. Claro. No puedo. Me siento horrible estando en Francia. Porque nada más ven árabe y ya siente que yo traigo la bomba cargando. Sí. O sea, no. Y no es de Siria, es de Yemen o es de Palestina. Sí. O sea, donde quiera hay seres humanos buenos, no tan buenos y malos. Y lo que estamos viviendo aquí no es porque sea ni Siria ni Palestina, es América. Y tiene el mismo problema que tiene Yemen y Palestina y todo, que los gobiernos, sus gobiernos, no han hecho las cosas correctamente. ¿Por qué, caravana? Como yo decía, porque se están apoyando mutuamente para no pagar el coyotaje. Nada más, es por eso la multitud. No hay otra observación de esto, no hay.
Y la tercera, porque a ver si en bloque llegan y se dan ánimos, que obviamente no van a llegar tantos, en el camino van a pasar muchas cosas. Sí digo que si llegan aquí, los tratemos bien, porque son seres humanos, independientemente. Con compasión, con caridad. Así es. Como cualquier miembro de nuestra familia, que todos en nuestra familia, algunos tendrán más, otros tendrán menos, algunos pasarán. En lo que han transmitido se ve, ¿no? Que hay familias que van y les han llevado de comer, mucha gente, ha habido como solidaridad en esa parte. Así es. ¿No? Ahora, no puedes tú como gobierno también, está por lo que yo he oído de muchos, y inclusive intelectuales que han opinado, que han llegado, pues no. México también ha sido en su parte un país muy racista, Veracruz también, no es lo mismo un refugiado español que ha habido y cuando vinieron que a un refugiado centroamericano, no más porque está morenito y feo, báñalo y ponlo y a lo mejor Grecia acaba de pasar por eso, Grecia tremendo. Entonces son problemas del mundo, no es un problema que a Veracruz se va a caer el cielo como en la película del pollito, que el cielo no se va. Se tiene que abrir nuestras mentes, que estamos cambiando. Yo quisiera que verdaderamente las que me escuchan hablaran con sus hijos de lo que está pasando, hablaran y a ver el hijo qué piensa, no la mamá, el hijo. Tan solo nosotras como mamás cincuentonas como yo, ya las chicas te dicen, pero ¿por qué te le quedas viendo? Si es que no, ese tema, ¿por qué no lo vivió? ¿Por qué lo ves feo? Sigue siendo algo nuevo. Sí, nuevo. ¿Por qué lo ves feo si trae un tatuaje, si todo el mundo trae un tatuaje? Entonces, por eso les digo, hay una brecha generacional muy grande, y yo, al contrario, digo al revés, siéntense con sus hijos, siéntense con la juventud. Y ayúdenle a que ahorita enséñenle que pueden ser compasivos, que pueden ayudar al prójimo, y que el final de todo esto son los valores que se inculcan en casa. No te lo va a dar, ni siquiera que me perdone la monja del Ruller, que ahí está mi hija, pero pues no te lo va a dar el Ruller ni una escuela, se los vas a dar tú. Los vas a certificar en la fe, que es diferente, pero se los vas a dar tú. ¿Cómo? Con tu ejemplo. ¿Cómo te ven? Si yo le estoy diciendo a cualquiera, oye, pues ayuda a los migrantes, y cuando ya vienen todos, yo nada más veo, ay, tatuados. No, o sea, no, este es sí es una problemática, sí también es nuestra, ojo, porque por muchos años hemos sido el paso del migrante. Hacia el sueño, que ya no es sueño, que ya lo sabemos, que es una pesadilla, hasta los mismos de allá. Pero ellos y sus racismos, ellos votaron por él, y no creo que la caravana vaya a definir si el señor gana o no. Yo he visto como gente muy rica lo quiere. A mí me tocó cuando estaban las votaciones, que nos fuimos mis primas de San Antonio hasta Atlanta, y dice mi hermano, pasaste por toda la onda del Ku Klux Klan. Sí, por todos donde lo adoran, Entonces, aquí va más allá. Yo sí creo que la ONU debe de intervenir con los pueblos de Centroamérica en sus políticas públicas, en su forma de actuar, porque la gente no migra porque quiere, migra por necesidad. Es lo único que les puedo decir. Vamos a una breve pausa, regresamos porque sigue todavía aquí con interés esta charla con la cónsul de Belice en Veracruz, Sandra Vázquez, y pues todavía hay mucho tema, todavía hay muchas cosas que platicar. Vamos a pausa, regresamos. Panadería Santiago, pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto.
Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cartel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo. Para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio Cambio Digital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Continuamos aquí en Teleradio Cambio Digital, RW Cartel 90.3 de frecuencia modulada. Cónsul, y los convenios y los tratados que se tienen entre países para dentro de una hermandad, como tú lo decías, la Organización de Naciones Unidas. Aquí es necesario que intervenga ONU, porque no se ha visto todo. No nada más. Hoy es su día, yo creo que están jurados. No, mira, hay más organizaciones en Centroamérica, como está la CELAC, como está Mesoamérica, como hay la Fundación de Centroamérica y el Caribe, pero muchos se hacen a un lado, no quieren ser el patito feo, y no me dicen, no es mi problema. Si yo también te dijera, Belice no tiene problema, entonces yo para qué voy a opinar. No, volvemos al punto. Yo creo que todos tenemos que opinar porque nos está pasando, eso existe. No estamos hablando de Francia con los de Siria que llegaron, ni Alemania, ni nada más. O sea, no, está pasando aquí, y no nada más es ellos, porque están viniendo venezolanos y no, haitianos no tanto. No, Haití no está tan mal. O sea, en cuestión política ahorita es Venezuela y Nicaragua. Entonces, es una franja que todavía, que ahorita, pues, no sé si oyeron, Angelina Jolie está en Venezuela, está ayudándolos para que pasen y todo eso. Y Colombia dijo, a ver hasta cuántos, porque no todos lo podemos. Perú también está diciendo, no quiero tantos venezolanos. Sin embargo, México no ha dicho, porque han llegado con sus documentos a Quintana Roo, a Cancún y aquí a Veracruz. Veracruz, yo he visto que hay ya varios venezolanos y venezolanas que donde yo me voy a arreglar el pelo, ahí llegan y venden y todo. Se les oye el acento, y sí, y he platicado con ellas y me dicen, sí, que me quiero traer a mi hermano y esto y el otro. ¿Por qué? Porque los gobiernos, y uno siente feo. Por ejemplo, en mi generación, la Venezuela, la rica, me tocó a mí, con el petróleo, y todos ustedes oyeron, las mujeres más hermosas del mundo en Miss Universo eran venezolanas. Así es. Y entonces, ¿quién se lo acabó? Volvemos al punto, gobiernos fallidos. Sí. Todo viene de ahí, si no nada más es un invento del hombre, sino que el hombre ha llegado tanto a la mezquindad y a su protagonismo que nunca se ha puesto a pensar que tiene una fecha de nacimiento y una fecha de mortandad, que tú puedes perdurar siempre dejando una huella. Y entonces es tanto el egoísmo de quiero ser, quiero tener, quiero poseer, que no me importan los demás, y nunca piensan que es un orgullo el representar a todos los demás. Volvemos al punto de los valores. Entonces sí hay una
gran opacidad, pero una opacidad de valores. Sandrita, tú que tienes información que no es de opinión, pues opino esto, yo más o menos escuché, sino que es el cuerpo consular. ¿Cuál es el estatus realmente en estos momentos de la caravana? Bueno, ¿dónde mira, están? ¿Van a pasar o no van a pasar? Yo tengo la información, no el cuerpo consular porque son varios países en Europa y todo, y el cuerpo consular, fíjate bien que integramos, nada más estamos los puros cónsules honorarios, porque los cónsules generales ellos mismos se han hecho con que no tienen la misma situación económica que los otros. Fíjate ya desde ahí. Y solitos se excluyen del cuerpo consular. Qué extraño. Sí, el gobierno también los excluyó. A mí me ha excluido, por ejemplo, dicen, me han invitado, a mí ya me da risa porque no le presto importancia. Cónsul, tenemos un evento hace años y ahorita también, con los países, con los cónsules de Centroamérica. Y a mí no me invitan. Me dicen, no, usted no. Le digo yo, pues mira, me da mucho gusto que me consideren europea, porque es un orgullo. Pero que yo sepa, hoy, siendo 5 minutos para las 7, Belice sigue estando en Centroamérica. Desde ahí ves el cerebro tropical que no puede ser. Te estoy hablando de esos niveles. Ahora imagínate hacia abajo, ¿cómo le vas a pedir a un niño que venga con un sueño y que ya venga mortificándose con su ropa y pues se le olvidó traer su acta de nacimiento? Muy complicado. Ese es el punto. Es toda una cultura. Claro, pero vuelvo a insistir, desde abril pasó, y ustedes sigan en Twitter a la Secretaría de Gobernación de México, a Migración, ¿desde cuándo están los anuncios y de lo que está pasando? Claro, a nosotros Migración, a mí, como cónsul me dijo, cuando vengan tal, el estatus de refugiado es el estatus es el otro, pueden venir, como yo di mi rueda de prensa, aquel mexicano que tenga aquí ahorita en verano sus familiares de otros países pueden ir a Belice sin pasaporte ni nada, y les vamos a dar un permiso temporal. Y ya temporal, pero tiene que avisar, se tiene que decir. ¿Cómo le pides a mi colega, el del Salvador, que se siente si todo el día, o el de Honduras, que le tocó ahora 2, Chiapas, Otoniel y Veracruz, yo no lo he visto a Otoniel en meses, se tienen que estar moviendo, porque son diario, y ahorita no se dice también lo que a veces la policía ha hecho, los agarra y en algunas situaciones pues los ametralla y no saben con quién, y sí son problemas muy fuertes de lo que pasa también aquí, de cómo se tratan aquí en México y aquí en Veracruz. Entonces es un problema que yo creo que esto tiene que cambiar, y todos nos preguntamos, ¿y por qué? Y aquí en México yo nada más digo lo siguiente: ¿por qué dicen los pobres al sur y los ricos al norte? Nuestros tratados están allá, hacia Estados Unidos. Yo en muchas ocasiones les he dicho a mis colegas, oye, ¿por qué no hacemos, para cambiar esa figura que nada más digan, ay, los centroamericanos vienen como migrantes, ¿por qué no hacemos un encuentro que sea para hacer negocios y demás? Empresarios. Pues no puedes, porque ellos se me dijeron, eso es con la embajada, con el encargado de negocios, conmigo no. Únicamente estoy aquí por el tema migratorio. Pero además, ojo, los que vienen acá no es muy fácil. Así como a nosotros en la visa para Estados Unidos nos ponen del 1 al 25, para ellos también para México. Nosotros de aquí de México hasta la Patagonia podemos ir con nuestro puro pasaporte, pero de allá para acá no todos, algunos no pueden venir. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente México es el paso del migrante para Estados Unidos.
No, y tenemos aquí nosotros también poblaciones que casi completas los jóvenes están de migrantes en Estados Unidos. Sí. Yo, por ejemplo, de Ignacio de la Llave, sé de casos de gente mexicanos, que se iba a estudiar, sí, que se iba a estudiar a Los Ángeles o algo, y ya se casó allá con uno también de ahí de la Mixtequilla, ¿no? Entonces, si se vive ese problema es porque a veces necesitan salir a tener otros salarios, pero las remesas hablan por sí solas. Son gente que tiene raíz, ¿no? Porque vas y ves las casas bonitas y ves la gente que come bien en esos pueblos, y es gente que recibe remesas, por cierto, con muchas tasas de interés altas por trasladar el dinero de allá, que le dejan grandes ganancias a algunos empresarios. Entonces también todo eso pues son factores, como bien dice Sandra, que se tienen que analizar, porque si hay equilibrio, pues entonces hay menos desplazamiento y menos migración, ¿no? Ah, sí, no, el punto que si hubiera otra situación económica no tendrían por qué migrar. No. Migra el que tiene la necesidad. También creo que estoy convencida que las cosas suceden para que la gente despierte y vea que podemos nosotros trabajar, como yo les he dicho en varias reuniones he estado ahorita en muchas reuniones de un grupo que se llama Mesoamérica, y si nosotros trabajamos con ellos, las pymes que no pueden irse a Estados Unidos porque Estados Unidos tiene 1000 requisitos, a Estados Unidos se van los grandotes, los que tienen y pueden, y otra cuestión, pero a lo mejor estas pymes sí podemos nosotros competir acá. Ellos, cualquiera de la parte sur, nos adoran. México ha liderado en mucho tiempo. Yo cuando fui a Perú con tu mamá, nos adoraron. ¿Por qué? Porque Perú todo el mundo, no hombre, México, las telenovelas. Y cuando me dijo un señor, oiga, yo hice un poema para México, y yo dije, ay, a ver, a Chespirito, y tú te quedas. Sí, o sea, toda esa cultura. Veracruz tiene lo mismo. Veracruz es más grande que los países centroamericanos y es más rico que ellos. Sí podemos comerciar. Y ahora si va a haber un proyecto de un tren por allá, ¿qué más? Sí. Pero tiene que haber mucha voluntad política, muchísima. Y yo creo que esto es un aprendizaje para todos. En el caso de nosotros de Veracruz, es ponernos sí en los zapatos de ellos y educar a nuestros hijos a que pues tengan consideración, tengan piedad, tengan misericordia, que los valores que nosotros, al menos en la generación que a mí sí me inculcaron mis papás y mis abuelos, entonces se den, no se digan, se den. Pero si tú en una comida de ahorita, ya van a venir esos centroamericanos, y le cierras el botón, o sea, hay cosas que ya tenemos, pero por eso digo, pongan así sentados a jóvenes a ver qué opinan. Los jóvenes son distintos, tienen otra mentalidad. Como les digo, ellos no sueñan con la casa en Costa de Oro ni la casa acá, ellos sueñan con viajar, con tener, ya están interactuando con otra gente, ya es otra cosa. Entonces, sí hay mucho que hacer. Sin embargo, hay un sector de jóvenes que no tienen información o reproducen lo de sus padres, y vemos, por ejemplo, que salen las ladies que de momento discriminan a gente que tiene producción campesina o que tiene aspecto indígena, ¿no? Y ahí también hay que construir educativamente, revalorar la esencia, ¿no? Pero porque, por ejemplo, dices, vino un español y descubrió el Océano Pacífico, y como decía Galeano, entonces los indígenas que vivían ahí eran ciegos, o sea, no lo habían visto. Entonces uno tiene que hacer esa reflexión también en la educación, para que también la gente no omita o no se avergüence de que haya lenguas vivas, a pesar de que no se han heredado, porque haya ediciones de libros, de poemas, ¿no? En las lenguas que están vivas en nuestra Mesoamérica, dijera. Así es. Entonces, todo eso es algo que falta trabajar, el regateo, que luego van a un centro comercial y no regatean y les venden cosas caras, que
que a veces son copias de bordados o de modelos guatemaltecos o mixtecos o etcétera, y vemos, vas tú a Monte Albán, por ejemplo, o a Teotihuacán, y te encuentras excursiones de japoneses, de alemanes que llegan como si fueran al Coliseo Romano a ver la grandeza de las construcciones de los pueblos originarios, ¿no? Y nosotros mismos aquí, nada más cuando viene un amigo que es extranjero, vamos, ¿no? Pero nosotros mismos no vemos eso como algo de una herencia valiosa. Nuestra riqueza. Así es, y es parte de este camino que, como bien dices, pues es una lección para reencontrarnos con esa parte de nosotros mismos que todavía tienen nuestros pueblos, ¿no? Así es. Bien. Otra pregunta. Pero pues yo la verdad es que me encantó escucharte, porque ha habido tanta información y a veces muy en negativo en la cuestión de las caravanas, que no debemos dejar pasar la parte humana, que al final salen precisamente por un problema, por una necesidad, y que bueno, tratemos de como sociedad ser humanistas y verlos de otra manera, ¿no? Yo creo que para mí fue muy enriquecedor escucharte. Qué bueno, me da mucho gusto. E invítenlo, si ves a un migrante y en vez de que te pida, como les digo yo, laven mi coche. Sí. Cuando alguien le dice lave el coche, a ver si quiere trabajar. Sí, son muchos los demonios, son muchos. Pero aquí sí nos mueven muchas cosas, independientemente de todo. Cuando lleguen aquí a Veracruz, porque van a llegar, sí, aunque nos dieron ahorita unas rutas que no es de aquí, pero sí van a llegar, porque también dicen que se dispersan, se van a dispersar, no pueden ir como que todos juntos y van agarrando sus rutas, así ¿no? es, van agarrando sus rutas. Nos dieron un mapa por ahí, donde el mapa pues se ve, pero sí creo que tenemos que trabajar la compasión y la misericordia como seres humanos. Para ellos, imagínense pasar todo, venirse caminando, Dios mío. Sí, porque ya se han dado casos, en el transcurso de estos días se ha sabido de que en Tabasco ya llegaron a violar a mujeres, a 2 mujeres ahí a su paso, que los atacaron, hoy se publicaba, y que en Tabasco también los atacaron con gases lacrimógenos. Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues son seres humanos que enfrentan una problemática muy difícil. Violeta, también el comunicar, no nada más lo malo, lo bueno, nos ha también perjudicado en gran manera. Tener esa libre expresión en redes sociales, la gente no cuida lo que va a decir. Y entonces, y si eres un famosito poquito, o sea, hay cosas que se deben de cuidar, sí he leído muchos y de muchos, pero no es lo mismo que te vengas, como digo yo, de refugiado de los españoles, o los judíos, o los israelitas, o sea, no es lo mismo, de lo que tenemos, que son nuestros hermanos latinoamericanos, que es totalmente distinto, y que sí hay un porqué. Entonces, como cualquier ser humano, o sea, si te tratas mal, pégale una patada a un perro, como yo digo, a ver cómo te va, y acarícialo, y el perro va a oler si le tienes miedo. No, entonces es lo mismo. Yo considero que aquellos que me escuchen, si llegan aquí, por favor, tratarlos como seres humanos nada más. Muchas veces, si no traen dinero y ya saben que van a llegar gente que nos va a necesitar, cómprense una bolsa de manzanas, tráiganla en el carro. Sí, es diferente. Sí, claro. Es diferente. Yo, todos los niños que piden en las calles, yo no les doy dinero, pero siempre les doy una manzana o una barrita, lo que uno traiga, comida, porque los pueblos, cuando las guerras más fuertes se dan por hambre, y los pueblos cuando salen es por hambre, porque no pueden vivir. Entonces yo creo que es donde nosotros debemos, como mexicanos y líderes de Latinoamérica, tenemos la oportunidad a nivel mundial de tener un alto nivel tratando a la gente, todos,
que cada quien haga su trabajo, que los embajadores y que los presidentes allá vean y bueno, administrativamente que hagan su trabajo, pero nosotros sí debemos de usar la misericordia, definitivamente. Pues sí, cuestión de educación, de valores. Siempre decimos que la educación es la base. Bueno, y también de una campaña de tu radio aquí, o sea, o de ustedes, o sea, una campaña, compren su bolsa de 2 kilos de manzana y dénsela. Es una campaña de misericordia que nos ha faltado eso. Es muy fácil hablar y es muy fácil tuitear, que hermoso. No, hazlo. Entonces, el hecho calla mucha gente y calla muchas cosas. Sí. Bien, pues prácticamente llegamos ya al final. Sí, agradecemos como siempre aquí a la cónsul. No, al contrario, ustedes, amigas, y las invito a que hagamos esa campaña de traer manzanas o traer algo para darles cuando pasen. Sí, me gusta. ¿Verdad? Sí. Es muy importante, y de no difundir cosas que estigmaticen o que creen temor o miedo, ¿verdad? Sí, no, así es. Sí. Definitivamente, si tú le das a alguien de comer, de ti lo sería muy mal agradecido si te muerde. Pero como seres humanos yo creo que sí les debemos de dar, brindar con una mirada y darles una comida, lo que sea. Somos un pueblo que da, siempre que ha habido muchos desastres hemos salido adelante. Este no es un desastre, yo creo que esta es una oportunidad para volver a reencontrarnos con la misericordia. Correcto. Bien, bueno, muchísimas gracias. No, gracias cada maestra. Buenas tardes. Pues agradezco la opinión de Sandra y también que apoyen a ir construyendo un poco más de armonía y de reconciliación, y que sí nos permitamos escuchar y conocer a esta gente que va de migrante y que está huyendo precisamente del Coyotaje, que ya conocemos nosotros aquí en nuestro entorno cuánto pagan algunos por irse de mojados a Estados Unidos, y que tanto ellos mismos con su conciencia envían remesas a sus familias. Entonces no es algo que sea nada más parte de Honduras, sino es parte de Latinoamérica, y de la manera que nosotros reaccionemos es ayudar a construir nuevas políticas también en los gobiernos que alejen la violencia y que ayuden a pensar en soluciones reales, ¿no? Agradecerles a ustedes por mantenerse informados a través de ese espacio, y ojalá que sigamos todos buscando los medios y los canales más asertivos para saber cómo se va evolucionando esta situación. Y a ti, Sandrita, felicitarte por la gran labor que haces. Qué padre que además eres mujer. Sin duda has abierto brecha para muchas otras niñas, jovencitas, y por eso pues me place mucho el día de hoy tu compañía, y pues a ustedes como siempre un placer compartir con ustedes, y pues buenas noches, gracias. Perito. Pues un tema la verdad interesante, y la verdad, como te comenté, qué bueno escuchar y saber también cómo de alguna manera esta caravana trae cosas también de dolor, ¿no? Hay gente que igual desesperadas, leía una cuestión de también que muchas mujeres sufren de muchas maneras la violencia, claro, y que no hay como que esos apoyos, ¿no? Entonces, pues bueno, es ser solidarios y pues como dices, tener algo para poder compartir. Así y muchas gracias por estar aquí. A ustedes. Gracias, la cita es el próximo miércoles 18 horas aquí en Pluralidades. Agradecemos a Teleradio Cambio Digital, RW Cardé, y a Jorge Velázquez, que siempre está con nosotros ahí en la producción. Muchísimas gracias, buenas noches. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.